Hola a todos, aquí en un nuevo video para el canal y en este caso les enseñaré a instalar StarCraft en su dispositivo Android. Muy bien, para comenzar, lo que necesitarán será descargar los archivos que dejaré en la descripción, los cuales vendrían siendo este pack zip, del cual traería los archivos para StarCraft, que incluye el Winulator Profile y la aplicación, el APK Winulator. También estos archivos de StarCraft, los cuales vendrían pesando unos 160 o más o menos, los cuales son los archivos internos del juego, los que se necesitan para poder abrirlo. Muy bien, ¿qué deben hacer? Al descargar estos archivos, deben instalar la aplicación Winulator y extraer el archivo zip de los archivos de StarCraft. Muy bien, le damos aquí y extraer. La cual vendría siendo esta tecla que está aquí. Muy bien, una vez que los extraigamos, tendremos todos los archivos aquí en una carpeta. No hace falta poner el archivo profile aquí, ya que ya viene junto con estos archivos. El archivo profile de Winulator está aquí, justo este es. Muy bien, una vez que tengamos esta carpeta tanto en la tarjeta SD como en la memoria interna del teléfono o del dispositivo, podremos abrir el juego. ¿De qué manera? Vamos a la aplicación Winulator, le damos a esta pequeña herramienta que tenemos aquí y le damos a escanear para programas, escanear SD. Esta opción lo que haría sería escanear toda la tarjeta SD y toda la memoria interna en búsqueda de algún programa que pueda utilizar. Recuerden que los archivos que puede utilizar son solo los que tienen el profile de Winulator, que ya tenemos en la carpeta de StarCraft. Muy bien, una vez que nos aparezca este logo que está aquí, lo tocamos y le vamos a dar a lanzar. Cuando le demos a lanzar, procederá a abrirnos el juego. Muy bien, ahora los controles. Les explico la configuración. Le damos a la flecha de atrás que todos los dispositivos deberían tener y nos aparecerá una serie de opciones. Le damos a control de widgets y aquí nos aparecerá para mover la pantalla de qué lado del dispositivo queremos, o si un poco aquí o en el centro, y también para poner nuevos botones. Muy bien, para poner nuevos botones, una vez que seleccionemos una cantidad de recuadros, nos aparecerán una variedad de opciones. Les explico para qué sirve cada una. Keyboard Hotkey sirve simplemente para añadir algún botón que esté en el teclado de la computadora. Por ejemplo, Control, Alt, Shift. También tenemos una gran variedad de botones, muchos botones, lo que queramos, lo podemos añadir allí. Una vez que hayamos seleccionado nuestro botón, le damos a aceptar y se habrá seleccionado aquí. En el caso de que yo quiera quitar un botón, le damos aquí y le damos a remover. Muy bien, voy con el siguiente botón, mouse right click. Este botón simplemente nos permite utilizar el clic derecho del mouse. ¿Para qué? Para mover tropas o para distintas variedades de uso en los controles. Esto tiene una cualidad, la cual es que nos permite seleccionar entre si mantenerlo presionado o no. Es decir, al momento de usarlo, lo mantenemos presionado y tocamos todo lo que queramos. Eso quiere decir que estamos utilizando el clic derecho. Pero si lo dejamos así, al momento de utilizarlo, se quedará deseleccionado y lo tendremos que volver a seleccionar para volver a utilizarlo. En mi caso, yo prefiero tenerlo así, ya que es mucho más cómodo y no tener que estar apretando el botón. Muy bien, removemos esto y colocamos otro. InstaZoom simplemente lo que nos permite es aumentar la imagen de tamaño por 3. Esto es muy bueno para dispositivos de pantalla pequeña y nos será muy útil, sobre todo para poder observar o leer los diálogos. Screen Painting simplemente son las flechas de movimiento que nos permitirán desplazarnos por el mapa. Y Keyboard Pop-Up, el cual nos permitirá integrar el teclado al juego y poder ingresar textos y nombres. Muy bien, le damos a cancelar y una vez que tengamos listos nuestros controles le daremos a Save, el cual significa guardar, pero en mi caso no, le daré a descartar cambios, aceptar
y comenzamos el juego. Muy bien, aquí tendrán una gran cantidad de opciones: multiplayer, campaña, editor, exit. Obviamente todas las funciones no serán funcionales, valga la redundancia, porque no se trata de una PC. Pero comencemos. Seleccionar el original, creamos un ID o un perfil y le damos OK. En mi caso yo tengo uno. Aquí podremos seleccionar lo que queramos. Muy bien, como verán el juego me va un poco lagueado, pero es porque estoy grabando. En realidad el juego no consume nada de RAM. Lo he probado en dispositivos de gama muy baja, que no tienen casi nada de RAM, y el juego corre perfectamente. Es muy raro ya que es de PC, pero en realidad el juego consume muy poca RAM. Muy bien, seleccionamos lo que queramos. Seleccionaré la misión 2. Ok. Ahora procederé a enseñarles cómo funcionan los controles y cómo utilizarlos. Muy bien, tocamos aquí. Aquí hay una breve descripción de la misión. Ok, comenzamos. Start. Y listo. Quitamos esto. Muy bien, ahora para seleccionar múltiples unidades desplazamos esto así. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿para qué sirve el botón derecho del mouse? Simplemente para esto. Lo selecciono, toco aquí. Las tropas se moverán inmediatamente allí. Como ven, es muy versátil y muy útil, ya que podemos mover todo muy rápido, incluso atacar. Seleccionar objetivos rápidos. Esa es la idea de ese botón. Muy bien. Ahora procederemos con los builders, con los cuales también podremos utilizar esto para seleccionar un mineral. Inmediatamente estos se pondrán a trabajar. Perfecto. Ahora pondré a hacer algunas tropas. Como ven, el juego funciona perfectamente. Muy bien, el instazoom. Vamos a ver aquí, podremos aumentar la imagen por 3. Esto es muy útil de verdad. Ok, ahora el keyboard pop-up. Para eso tengo que ingresar un mensaje. Que le dé enter. Ahora sí, el keyboard pop-up. Esperamos. Muy bien. Ajá. Ingresamos el mensaje. Cualquiera. Ok, le damos a la flecha de atrás. Le damos a enter otra vez para ingresarlo. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Esto ha sido todo. Como ven, el juego corre perfectamente. Pueden jugarlo, incluso tiene chats, los cuales daré en otros videos. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver.